para estar acá y generar este tipo de conversación. Soy James Alzate, soy comunicador social periodista, magíster en innovación social y territorio y entre otras cosas actualmente trabajo como docente universitario en el ITN. Y vamos a estar conversando el día de hoy sobre este libro de El TUSI, que ya nos adentraremos en él, con el médico John Borges, quien además es presidente de la Academia de Medicina de Medellín, profesor de la Universidad de Antioquia y lleva un sinnúmero de años pues dedicado también a la medicina y a la literatura, ¿por qué no mencionarlo de esa manera? Y Edber Delgado, que es editor y director de la editorial Libros para Pensar, periodista con estudios en filosofía. Bienvenidos también a ustedes dos, gracias por acompañarnos. Ahí está el micrófono ahí por si quieren. Salud primero, doctor. Se lo pueden compartir, exacto, ahí está. Buenas tardes, James. Gracias por el saludo. Buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto estar acá. Muchas gracias a la editorial por la invitación y a todos ustedes por su asistencia. Bien, gracias, doctor. Gracias, James. Es un gusto hoy presentar un libro que busca despertar conciencia, llamar a la reflexión sobre lo que está pasando en la sociedad. Un tema actual. Estos días los medios de comunicación han hablado sobre él. Me gusta siempre que tenemos un evento de la editorial saludar a los que cumplen una labor muy bonita en la editorial y acompañan la presentación de libros de otros autores. Tenemos la compañía del doctor Emilio Alberto Restrepo, escritor de la editorial, ya con muchísimos libros publicados. Tenemos a Leonardo, que nunca falta en nuestros eventos, nos acompaña. La compañía de EVE, por parte de la editorial Libros para Pensar, y de todos ustedes, gracias pues también por estar aquí. Va a haber transmisión en Facebook, en redes sociales, y pues también a los que nos van a seguir por ese lado, un saludo muy cordial. Bueno, saludar también a quienes se conectan de manera virtual a esta conversación y a ustedes que nos acompañan en este espacio. Este es un libro bien particular. Hubo un tiempo en que era muy común en la literatura que los autores, incluso sobre todo las autoras, eligieran seudónimos para sus publicaciones. Este libro precisamente no tiene un autor, tiene un seudónimo que es quien lo publica. Ahorita el escritor Emilio hacía un apunte bien interesante sobre eso, enseguida lo voy a retomar. Pero entonces sí, es particular que en estos tiempos se llegue a uno un libro que no tenga el autor específicamente, sino un seudónimo, y quisiera iniciar esta conversación preguntando por eso, por cómo llega el libro a ustedes, en este caso a la editorial y después a yo como médico, y cómo decide la editorial arriesgarse o apostarle a publicar un seudónimo y no directamente un autor. Bien. La historia que ustedes van a encontrar aquí tiene una cantidad de coincidencias, de diosidencias, de momentos oportunos, mejor dicho, la oportunidad dada en el universo para que sucediera cada cosa. Y así fue la llegada con la editorial. Hace ya un año, a la oficina de nosotros, un espacio que tenemos aquí en Miravalle, llega un hombre en una moto. Me gusta contar esto, me parece que es interesante. Estaba Lina Ángel, escritora ahí también pues, del equipo de la editorial, se acerca como con mucho misticismo, con mucho recelo. Mire, yo tengo una historia que quiero publicar, sé que ustedes me pueden ayudar. Claro, con mucho gusto. ¿De qué trata? No les puedo decir nada. Entonces ahí ya empieza como, ¿en qué nos vamos a meter? Como a los 8 días me encuentro con él, el buen hombre, así aparece en el libro, y me dice: ustedes son la editorial Libros para Pensar, ustedes han hecho esto, ustedes vienen de tal lado, mejor dicho, él, y eso lo van a ver en el libro, es una persona muy analítica, reflexiva, que no toma decisiones a la ligera, sino que es muy calculador como buen jugador de ajedrez. Pues ustedes ven que en la portada hay unas fichas de ajedrez. Pues digamos que nos genera un poco más de misterio. Oiga, nos investigó,
No llegó a la primera editorial, sino que buscó una que realmente le ofreciera pues un apoyo en lo que él tenía que contar. Llegamos a un acuerdo, pero ¿de qué trata el libro? No me decía. Entonces nos arriesgamos. Yo dije, tiene que ser algo, hablamos con Aline y dijimos, tiene que ser algo en torno a temas coyunturales o graves. Pensamos en violencia y pensamos también en temas de drogas. Entonces le pasamos una cotización por todo el acompañamiento y se perdió. Después me entero que él vive fuera del país. Como a los 3 meses vuelve y me dice, mire, yo definitivamente necesito sacar el libro porque yo lo que quiero es que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y dónde me equivoqué haciendo algo que hace mucho daño y donde tomé la decisión de apartarme, pero en ese momento creo que es bueno llamar la atención. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? No. Después de un par de meses más, me llama y me dice, listo, vamos a hablar con mi abogada, miremos la cuestión legal, la cuestión de protección, de todo, y firmamos un contrato. Yo cuento eso porque es curioso, porque siempre vimos un tipo muy enigmático, muy encerrado, como que generaba como ese que nos estamos metiendo. Pero una vez que... No como Emilio, No, alguien mucho más... como Leonardo. Que no, que exacto, que asustado. Entonces resulta que después que firmamos el contrato, este señor se liberó y resultó ser es un ser extraordinario. Ojalá lo pudieran conocer. Y entonces, yo creo que él también se sintió más tranquilo y empezamos a trabajar en el libro. Ya me contó de qué trataba cuando me dijo el Tusi. Yo, caray. Y empezamos a trabajar en el libro. Duramos varios meses, fue una oportunidad de conocerlo a él. Y lo que logramos en el libro es destacar unos elementos que hacen parte del juego de la vida para que definitivamente fuera esa jugada maestra de jaque mate, digámoslo así, en el juego del ajedrez, para que esta sustancia se apoderara del mundo como lo ha hecho. Entonces, nace ahí el Tusi y claro, él no puede aparecer, no tiene ningún problema con la ley, empecemos con eso. Él se salió en el momento que era, cuando vio que la cosa estaba cogiendo mucha fuerza, y el amigo socio, Alejo, que se aparece ahí en el libro, lo van a encontrar, el rumbero, el fiestero, el sin control. El buen hombre más bien tiene control. Él es el que empieza, el Alejo, a contarle a todo el mundo cómo se hacía y es cuando todo el mundo empieza a producir sus propias cocinas y se perratea la cosa que ellos habían hecho sana. Ya enseguida nos adentraremos en eso de Alejo también. Bueno, y en el caso de John, ¿cómo llega este libro sobre el Tusi a tus manos y vos qué decís? Pues madre, aquí hay algo por descubrir, por conocer, porque este libro literalmente es la historia de Tusi. El autor sostiene, el buen amigo, como inventor de esta sustancia que se desarrolla aquí en Medellín, que se inventa aquí en Medellín. Tú sí preguntas cosas, ¿no? Entonces, a mí llega porque estoy en un evento en diciembre pasado, el lanzamiento de los libros del profesor Emilio Restrepo y el profesor Carlos Velázquez, de la editorial Libros para Pensar, en la librería Gran Mata, o Gran Mata. Y allí me encuentro con Edward, que hacía tiempo no lo veía, y Edward me dice, John, tengo este libro, quiero que lo leas y me apoyes porque estoy pensando en difundirlo. Yo miré el título, miré el autor, le pregunté por los problemas legales de inmediato. Y dije, ¿qué es eso? ¿Cómo así? ¿A dónde está? ¿Quién es el autor? Él me aclaró eso que acaba de decir, ya me quedó a mí pues como clara la cosa y me lo llevé y esa misma noche lo leí. Porque yo dije, ¿qué es esto? ¡Qué impresión! Además, qué bien escrito. ¿Ustedes, escritores, ya lo leyeron? No, es un libro muy bien escrito. Hay, digamos, buena narrativa y mucha poética también en la forma de contar la historia, mucha introspección y muy buen análisis de los fenómenos. Entonces, me llamó mucho la atención y dije, no, qué interesante que esto suceda. Pero sobre todo, lo que más me llamó la atención fue
dije, aquí hay un problema serio de salud pública. Yo dije, esto sí vale la pena que la editorial lo publique, lo distribuya, lo promocione y que sea debatido, compartido en espacios académicos, espacios universitarios, de colegios, de escuelas y en familias. Porque si un problema serio de salud pública hay, entre los muchos que hay, es hablar del consumo de psicoactivos, porque es una práctica generalizada que está desarrollando un montón de efectos bastante dramáticos en nuestros jóvenes y también en adultos. Yo entonces le dije a Edgar, listo, vamos a ver qué podemos hacer. Y por allá por los días de diciembre pensamos en que podíamos hacer un evento incluso universitario. Pues al fin y al cabo yo soy profesor en la facultad y lo pensé, pero era difícil. Ya en esa época es complicado convocar estudiantes, convocar profesores a actividades de ese tipo. Y entonces, bueno, nos volvimos a hablar hasta que hace poco Edgar de nuevo me habla de la necesidad de que lo promocionemos. Y entonces yo vuelvo y lo leo. Es decir, que ya lo he leído 2 veces. Y en la segunda lectura me gustó más. Me parece que para la Academia de Medicina de Medellín es muy importante que este tipo de cosas se hagan. Es decir, la Academia de Medicina de Medellín tiene en su misionalidad velar por el cuidado de la salud pública. Desde nuestro fundador, el doctor Manuel Ángel, en 1887, hasta muchos de sus participantes distinguidos, entre ellos el maestro Héctor Abad Gómez, que fue uno de nuestros más distinguidos miembros, que dijo una frase entre las muchas que dijo que yo quiero señalar. Dijo el doctor Héctor Abad, ¿qué queremos los trabajadores de la salud pública? Obviamente una población sana, la salud de la gente. Claro que más vamos a querer los trabajadores de la salud pública. Y creo que este es un tema precisamente. ¿Qué queremos los médicos? Ojalá o no hubiera estos consumos de la manera que se dan con ninguno, o que si se va a dar, el Estado, las familias y las universidades tuvieran alguna manera de enfrentar eso. ¿Qué hacer? Y creo que es la pregunta que está detrás. ¿Qué se puede hacer desde la academia, desde las instituciones educativas y también desde las instituciones de la administración del Estado? Creo que este libro y esta historia es de todo su interés. Qué bueno, yo esperaba que ante la convocatoria estuvieran acá presentes incluso personas de este nivel, pero ya se podría hacer más adelante en la medida en que se promocione el evento en universidades y con algunas entidades territoriales. Creo que es de interés para todos, de mucho provecho, mucho que aprender, incluso para padres de familia. ¿Qué hacer con sus jóvenes que están curiosos y que quieren explorar el consumo de estas cosas? Y termino diciendo una pequeña anécdota. Cuando yo estaba en 8º semestre de medicina en la facultad, estuve en una clase de psicoactivos con el profesor psiquiatra, el doctor Elkin Vázquez. Y al terminar la clase, yo me acerqué a él de manera personal, no quise hacerlo delante de todos, y le dije, profesor, yo nunca he probado ninguna sustancia de estas, y yo tengo curiosidad médica, científica, y quiero hacerlo, ¿usted qué me aconseja? Y a mí no se me olvida la cara que puso el profesor Elkin Vázquez. Hagan de cuenta que se hubiera convertido en mi tío Gerardo. Mi tío Gerardo era un tipo contundente y claro, hablaba como un tío y me regañaba, pues, era mi tío. Y desde niño era clarito conmigo, no agresivo ni mala gente, pero sino contundente. Esto no, esto sí. Entonces así me habló el profesor Elkin Vázquez. ¿Cómo se le ocurre? Se enloqueció pues en 8º semestre, estudiante de medicina. Yo, ¿verdad, profesor? Pero eso es una curiosidad. No, ¿qué cuento de curiosidad? No se ponga a probar. Nunca con ninguna sustancia. ¿Por qué, profesor? Imagínate, pues, un estudiante curioso. ¿Pero por qué, profe? Yo quiero probar. Usted no sabe si tiene una predisposición.
Usted que va a saber qué anda en su sangre y en sus cosas, y en su alma, en su psique, en su mente, que hay algún enredo por ahí, que ahí quede atrapado. Yo con eso tuve. Yo que nunca había probado ninguna sustancia, con esa clasecita de mi profesor, ahí sí que es cierto que quedé, listo, ahora el problema era médico, listo, ¿qué hacer cuando vengan los jóvenes que están consumiendo todo eso? Y bueno, creo que esto es una ocasión muy propicia para conversar. Caso contrario a lo que le pasa a Capacho, uno de los personajes del libro que termina siendo un conejillo de indias del Tusi, de todo lo que estaban experimentando o de todo lo que estaba experimentando el buen amigo. Es muy curiosa esta presentación de este libro también porque, claro, normalmente está el autor, el escritor, y uno le pregunta sobre o el proceso creativo, o si se levanta a las 8 a escribir, y como ese tipo de cosas. Aquí está es el editor y un médico hablando sobre un asunto literario, pero también un asunto de salud pública, y mezclando pues las historias que hay ahí en este relato. Edgar hablaba enseguida sobre ese juego de la vida que se da también, y hay un punto específico en la historia sobre esos azares de la vida, y es cuando un marinero filipino termina negociando con el buen amigo una maleta llena de pepas en un casino acá de Medellín, y ese es como el punto de quiebre para que él empiece a experimentar o a adentrarse en ese mundo, y tal como lo ven en la imagen, a ser un jugador de ajedrez, de mover peones, torres, alfiles. Profundicemos en esa historia, Edberg, como editor y como el marinero ahí filipino, y ese azar que empieza a adentrar a este buen amigo, como se denomina, el buen hombre, como se denomina en este tema del Tusi. Bien, miren, yo creo que la frase ahí es que cuando el estudiante está preparado, llega el maestro. Podríamos decir también que cuando las ganas están dadas, pues llega la tentación. Este buen hombre, desde joven inquieto por la lectura, que la lectura ustedes saben que abre universos, abre posibilidades de ver la realidad desde otro punto de vista. Habla idiomas, en este caso el inglés, un joven con todas las posibilidades de una familia media alta, digamos, ¿no? Un padre comerciante, el que se metió en los libros y se metió a aprender inglés, a hablar bien inglés, pero también aventurero y explorador de cosas, entre esas pues el mundo del casino, y conversador exclusivo, no con todo el mundo, sino que ve a aquellas personas que tienen algo que lo enriquecen y se acerca a conversar con ellos. Y resulta que paisa, porque esto quiero anotarlo. En la publicidad que mandamos decía una droga que nace en Medellín para el mundo, y no es apología a toda la mala prensa que han hecho en Medellín, resultó siendo aquí, pero resulta siendo aquí por algo característico, porque el creador de esta sustancia, o los creadores, son paisas, el paisa de negocio. Mire que ellos, y el libro lo va planteando, no crean esta sustancia con la idea de dañar a la sociedad, embrutecerla más de lo que muchas veces estamos, sino que ven una oportunidad de negocio. Pues en esa oportunidad de negocio se va para un casino, en sus cosas, y se encuentra con un tipo filipino que no habla español, que está como perdido, y se convierte en el traductor. Es que este filipino llega a Medellín, sí, con una maleta llena de pepas, de narcóticos, sí, está esperando que alguien lo llame, o sea, un comprador, y tiene el barco en turbo, si no estoy mal, y entonces está esperando, como que se le está agotando el tiempo, se tiene que ir y termina haciendo negocio con el buen hombre. Perfecto. Pues empieza el diálogo y bueno, ¿y usted qué está haciendo acá? No, es que tengo 2 días para irme, pero tengo que entregar una mercancía. ¿Y qué mercancía? No sé. El buen hombre es tan buen jugador de ajedrez desde niño, que aprende de su padre, por eso ustedes van a ver que toda la historia la vamos contando con relación al ajedrez,
que él se arriesga. Un buen jugador de ajedrez sabe en qué momento pierde una ficha para la posibilidad de jaque mate. Si el buen hombre fue una persona temerosa, nunca se acerca al filipino. Ya le genera, uy, este man qué. Y entonces empieza la conversación y durante esos 2 días en el casino se convierte en el traductor. Se gana la confianza del filipino y el filipino le dice al último día, le dice, yo me tengo que ir, tengo mi barco en tal lado, yo me tengo que ir, ¿qué hago con eso? Entonces le dice, ¿cómo es la vaina? Y dice, tengo que esperar que me llamen, entregar la mercancía y ellos me dan una plata. Entonces, finalmente en el desespero, el último día el filipino le dice, no, venga, hagamos una cosa, deme algo de plata para no perder mi viaje hasta Medellín, quédese usted con ese cargamento. Y el buen hombre dice, pues me arriesgo. Le entrega el celular, todo eso está narrado ahí, y él en lugar de ponerse a esperar con el celular a que llame quién sabe quién y en qué lío lo va a meter, destruye ese celular y venga, ¿para qué son esas pepas? Pues esas pepas resultaron siendo éxtasis, y ahí es donde aparece Alejo, que era el que ya venía comercializando con cosas, venden las pepas, y bueno, ahí ya viene toda la historia. Antes de ir con Alejo y demás, y hablando un poco de los azares, yo quisiera que cada uno de ustedes, abriera una página al azar del libro y leyera un pequeño fragmento de lo que hay ahí, de lo que se van a encontrar las personas con estas historias. Al azar, un parrafito al azar. Tengo por aquí rayado. No, al azar, el que salga, porque enseguida vamos a leer también esas anotaciones que ustedes hicieron como lectores. Lo que había iniciado como una promesa controlada se desbordó. Entonces llegaron las muertes. Primero en Medellín, luego en clubes de Bogotá, después en una fiesta electrónica en Cartagena. Jóvenes con los ojos abiertos, cuerpos rígidos, corazones colapsados por la combinación perversa de fentanilo y polvo rosa. Alejo no dejó de vender, pero algo dentro de él comenzó a quebrarse. Los reportes en las noticias, cada madre llorando frente a las cámaras y las historias que se parecían demasiado a la suya, le recordaban que había cruzado una línea invisible. En la página 63 hay una frase que gustó muchísimo al equipo que acompañó este proceso. Saben el precio de todo, pero el valor de nada. Las mujeres vacías caminan con paso firme por avenidas de espejos, donde cada reflejo les devuelve una imagen esculpida a los ojos. Sonríen con labios inflados de promesas ajenas, con rostros tan tensos como su necesidad de aprobación. En sus ojos no hay historias sino brillo, el de los flashes, las vitrinas, los vidrios. Han aprendido a contar calorías, a deletrear marcas, a medir su valía en light y diamante. Todo artefacto y detalle de sus cuerpos ha sido planificado, corregido, exhibido. Cada gesto entrenado y el silencio medido. Porque ellas saben el precio de todo, pero el valor de nada. Bueno caer en esto porque ustedes van a ver que la propagación y el crecimiento que tuvo el desarrollo del tuyo fue gracias a las mujeres. Ya también enseguida abordaremos un poco ese tema. John, quisiera que habláramos un poco de cómo influye el contexto en la toma de decisiones a la hora de consumir cualquier sustancia psicoactiva. Hace poco veía un documental que les recomiendo, se llama El juego de la vida, y precisamente ahí se tocan estos temas de cómo esas pequeñas decisiones, entre comillas, como estudiar, moverse de un pueblo a una ciudad, inclusive poner en la sala de la casa una tienda, puede generar ciertos asuntos de movilidad social o cómo retroceder esa movilidad social de alguna manera. Y uno de los datos que presentaba el documental, basado en una encuesta de la Universidad de los Andes, es que las personas de estratos socioeconómicos bajos, o sea, las personas pobres, están más propensas al consumo de sustancias psicoactivas o a sufrir problemas de accidentalidad, o son las que más demandan del sistema de salud. Dos anécdotas que me parecieron importantes esta semana. La primera,
le presenté el libro a mis estudiantes en una clase. Les dije, miren el libro que están haciendo. ¿Cómo les parece esta historia de fascinante? Miren, la historia del Tusi. Y entonces les digo y les pregunto, ¿alguno de ustedes ha consumido Tusi? Y de inmediato un estudiante, yo, profe. Entonces le dije, bueno, por favor, cuéntanos. Y empieza ese muchachito, pues tendrá, no sé, 21 o 20 años, a contar la historia con el Tusi. No, que eso es una belleza, que he estado eufórico. Esa es una anécdota. La otra anécdota es a un grupo de profesores con el que me reuní esta semana y les mostré el libro. Y por ahí habíamos por ahí 13 profesores, 12. De los 13, unos 4 dijeron, Tusi. ¿Y eso qué es? Profesores de la Facultad de Medicina. Obviamente pues, no son toxicólogos, si los chicos le pregunto son un toxicólogo, claro está. De hecho, algún día deberíamos hacer un conversatorio con toxicólogos que son expertos en ese tipo de sustancias y cosas. Entonces, estos profesores no conocían el Tusi. Yo les mostré el libro y les mostré una foto de los sobrecitos con el Tusi, con el polvo rosa. ¿Alguno de ustedes ha visto por ahí el polvo rosado? ¿Alguno de los presentes lo conocen? ¿Alguno de ustedes ha encontrado caminando por las aceras de Medellín un sobrecito de plástico que tiene un pliegue tirado en la calle vacío? ¿Alguno lo ha visto? Que hay más sobrecitos ahora que colillas de cigarrillo. Miren el piso. Exactamente. Medellín está lleno. Las calles están llenas de los sobrecitos. Yo no tenía muy claro y aquí lo pude aclarar. Entonces, son dos anécdotas importantes para mostrar que, primero, los jóvenes exploran. Segundo, que no todo profesor universitario está muy enterado del asunto. Pero entonces la pregunta que está haciendo es muy tremenda. ¿En qué contexto la gente se pone en estas? A probar, a explorar. Y el contexto es bastante humano. Es la vida humana en juego. Es decir, los seres humanos, desde que estamos probando algo, hemos sabido que es una adicción. Ustedes han visto gente adicta a una almohada. ¿Cierto? Hay gente que para donde viaja con la almohada, no son capaces de dormir con otra. El café es un asunto cotidiano que te lo omitimos como una adicción. Imagínate, uno adicto a una almohada que no entra al cuerpo, no es una sustancia que produce. Ya. Pero yo me volví adicto y yo no soy capaz de dormir sino con esta almohada. Conozco a alguien que es adicto a su cobija. Solo duerme con esa cobija. Entonces, si viaja por Colombia, va con su cobija en la maleta. Imaginémonos las primeras comunidades cavernícolas. Cuando exploran algo y ven que eso se siente rico. La primera vez que, por ejemplo, que asaron un pedazo de carne, porque al principio eran crudívoros, ¿cierto? Pero después se volvieron capaces de producir cocción porque había fuego. La primera vez que probaron una carne asada, ¡oh! Yo imagino un cavernícola en esas. Eso tuvo que haber producido una adicción. No sé qué repetirlo. Esto está muy bueno, sabe muy rico. Y además siento que me da energía y no sé qué. La primera vez que comieron alguna cosa en una hoja, la primera vez que el fuego les permitió saber el humo, y entonces el humo que entraba y producía algún efecto. Yo hace poco le pregunté a un experto en Yaé, ¿cómo se les ocurrió a los indígenas? ¿Cómo fue ese momento en que un indígena descubre que hay un bejuco del que se puede sacar algo y probarlo y tener un efecto en el cuerpo? Eso tuvo que haber sido un momento impresionante. ¿Cómo se le ocurrió a un indígena hacer eso? La respuesta que me dio es hermosa. Me dijo, hay una leyenda en el Putumayo, en el Amazonas, que dice que unos chamanes amazónicos se sintieron muy asombrados al ver a un jaguar acercarse a ciertos árboles y a morder un bejuco. Ese bejuco se llama la ayahuasca. Y era muy llamativo ver al jaguar acercarse, morder el bejuco, esperar un rato y luego echarse al piso con las patas para arriba y moverse de un lado para otro. Qué bonito. Entonces, la leyenda dice que estos chamanes dijeron, ¿pero qué es eso? ¿Qué será lo que hay en ese bejuco que le produce eso al jaguar?
Y entonces, ¿qué hicieron? Decidieron probar. Y ahí se desató aquello. La historia del viaje es una historia impresionante, pero ¿cuántas otras sustancias? Es decir, que lo humano siempre ha sido descubrir, incluso con casi todas las sustancias, sobre todo las de origen natural. Ayahuasca, ya que los hongos, el cannabis, el tabaco, inicialmente los seres humanos lo descubrieron no como sustancias para hacer viajes, pasar buen placer. No. Descubrieron la capacidad médica en esas sustancias. La humanidad primero lo descubrió como medicina. Vinieron los años, los siglos, las experiencias, y eso se convirtió en mercancía, y ahí el asunto es otro. La capacidad de sacarle jugo comercial a una sustancia o algo. Ya es otro asunto que está hablando de otro fenómeno humano. Es decir, que el ser humano es un ser de adicciones, eso no es nuevo. El ser humano siempre ha sido adicto a algo. Hace parte de la naturaleza humana, hace parte de la condición humana. El problema es los fenómenos que estamos viendo en la modernidad no solamente están demostrando lo adictos que somos los seres humanos, sino el contexto en el que estamos viviendo los seres humanos. Y esa es la pregunta que está detrás de tu excelente pregunta, James. Es que, ¿por qué a un joven, por ejemplo, le da por explorar? Yo, por ejemplo, tenía una curiosidad cuando era estudiante de medicina, pero una curiosidad técnica, científica, ¿qué será? ¿Qué se sentirá? Pero no una necesidad, yo tenía ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque el problema es que un jovencito encuentra o escucha que hay sustancias que le permiten a uno vivir como si estuviera en un mundo paralelo. Y de hecho lo llaman así algunos, el paralelo. Y que si eso es posible, entonces escapar de este mundo horrible que yo vivo es una posibilidad. Y el mundo horrible que vive mucho jovencito es un mundo de abandono, de separación, de falta de amor, de padres lejanos, ausentes, de padres sin conversación, sin abrazos. Yo le escuchaba hace poco a un experto decir algo que me llamó mucho la atención. Decía, los seres humanos hemos evolucionado desde el punto de vista biológico muy lentamente, pero en cambio la cultura ha evolucionado ¿de qué manera? Hasta hace apenas 50 o 100 años era inconcebible que una madre no estuviera al lado de su hijo hasta muy grande, hasta los no sé qué, hasta los 15, 18, 20 años, algunos hasta más. Eso era inconcebible. Hoy en día, a los 6 meses cumple la incapacidad laboral y al trabajo. Y ese niño crece en un ambiente que no tiene nada que ver con la forma en que crecimos los seres humanos en la historia. Es decir, estamos enfrentando una situación evolutiva con un asunto cultural muy complejo. Esa ausencia de padre y madre trabajando, porque hay que luchar por conseguir el pan. Y un niño criado en un ambiente, se puede decir que él lo puede percibir como abandono. Es el caldo de cultivo perfecto para, bueno, hay que evadir de alguna manera esa sustancia, esta falta de amor, de cariño y de abrazos. Él tenía algo ahí por agregar. Yo quiero anotar que esto no es cuestión de estratos o de nivel económico, pero en el caso del TUSI, cuando se empieza a desarrollar, 2007, 2008, más o menos según lo que vemos en la cronología del libro, se empieza a hacer popular y coge fuerza es en los ambientes privilegiados, en las rumbas caras, el que tenía 60, 70 mil pesos y no le dolía pagarlo. Ya en este momento, cuando empiezan a llenarse de cocinas artificiales y que cada uno le pone lo que más le guste para sacar más provecho, que eso también hay que entenderlo ahí cuando ya empiezan a meterle fentanilo y donde se tiran totalmente la sustancia que en el principio crea el buen hombre, se perratea algo que ya era malo, pero lo hicieron mucho más perverso, y cuando lo hacen en cualquier esquina, sin ninguna salubridad, sin ningún control, ni control como lo hizo el buen hombre, que era una cantidad precisa para dar el efecto que se quería, porque el tipo sabe de química. Cuando lo empiezan a vulgarizar, lo empiezan a popularizar, y ya vamos a ver ahora las modas y la música y todo eso, es de todos los niveles. Entonces consume TUSI, como decimos
por ahí en la jerga como dicen el chirrete, el que pide moneda para meter algo, como el hijo del gran empresario o la modelo o el presentador, etcétera, porque está en todos los niveles. Y coge una fuerza que ahí es donde se asusta buen hombre y vuelve a Colombia a decir, ay, toca prevenir, porque coge una fuerza que desplaza al consumo de cocaína. Eso también lo vas a encontrar en el libro. Sí, voy a saltarme algunas preguntas para profundizar en otros 2 o 3 temas antes de darle paso al público y las voy a mencionar rápidamente también para que quienes nos escuchan y quienes están acá se antojen del libro. Por ejemplo, ahí se habla de la amistad como salvación o como fracaso, el caso de Alejo y el buen hombre, Alejo, digamos, desde un punto de vista mucho más privilegiado económicamente, que fue uno de los que estuvo en el inicio de la creación del TUSI. Alejo sigue en ese camino, según nos relata la historia, en cambio, pues el buen hombre sí sale de ahí. Bueno, Capacho como conejillo de Indias, también del TUSI, todo lo que empieza a generar. Edgar, yo quisiera que habláramos sobre la realidad social de Medellín alrededor de esto y de lo que pasa también con los extranjeros que viven acá y cómo se ve a Medellín como una ciudad de consumo de TUSI, del consumo de sus hombres, de sus mujeres, de sus viviendas, de sus calles. Medellín como la cuna tal vez del TUSI y todo también lo que ha desencadenado como fenómeno social. Y en el caso de John, ahorita conversamos un poco sobre lo que hace el TUSI en las personas y lo que está haciendo hoy en día también mezclado con un montón de otras sustancias. Nada más ahorita salió un reporte del colombiano de que hay una serie de amputaciones y un problema grave de salud pública alrededor de esto, del que no se habla mucho. Mire, yo en torno a Medellín, yo llevo viviendo 5 años en Medellín y yo analizo esto como la consolidación de las grandes ciudades por allá en el siglo XII. Hay un río, hay navegabilidad, hay unas condiciones geográficas donde se puede comercializar productos y eso llevó a que se construyeran las grandes civitas. Fue por el río y fue por las condiciones geográficas de terreno donde llegaban y venga, yo te vendo esto, yo te cambio esto, ta, ta, ta. Esas condiciones dieron a que se consolidaran las grandes ciudades. Con Medellín pasa algo característico, es que es un clima agradable, una gente súper amable, la mejor ciudad. Yo juego fútbol con personas de diferentes países y todos atinan en decir que han vivido en diferentes ciudades de América y me dicen, mire, la mejor ciudad para vivir en América es Medellín. Lo dice el boliviano, lo dice el panameño, lo dice el alemán, lo dice los 3 argentinos que juegan fútbol conmigo y el español. Entonces, ¿pero cómo así? ¿En serio? Hay un francés. Me dicen, no, es que hemos vivido en otras ciudades y Medellín es muy bueno para vivir. Cuando encontramos esa Medellín hermosa, agradable, da lugar para que se empiecen a ver posibilidades de negocio. Entonces no juzguemos a Medellín como es que es la mala por tal. Es que una virtud del antioqueño, que es empresario, que ve oportunidades, se convierte en un defecto. ¿En qué sentido? En que como estoy abierto a negocios, a crecer, a mejorar mis condiciones y las condiciones del que está al lado y las condiciones del que negocia conmigo, aparecen negocios que no son buenos. Entonces quiero anotar eso. No castiguemos a Medellín por todo lo que pasa en esa cuestión con la prostitución, con la cultura de la trata de blancas, pero no tanto el avispado por maldad, porque el paisa no, mire, me da mal genio cuando hablan de que el paisa en Bogotá muchas veces dicen, es que el paisa tira a ganar. No, el buen paisa tira a ganar y que gane el otro. Es un buen comerciante, es un buen negociador. Pero en esas ganas de ver dónde hay oportunidades de negocio, pum, se le presentan los malos negocios. No, pero claro, ahí también hay que hacer un cuestionamiento ético a esa cultura. De control. Porque ¿cómo es decir de que gane el otro cuando en realidad hay un montón de gente perdiendo? Puede que no sea plata, pero pues aquí vemos un asunto de salud pública. Ya llegando al libro, usted presentó 3 personajes. Y esos 3 personajes me llevan a hablar un poco también de la cultura paisa. Primero, el buen hombre, el que da las condiciones para estar preparado a lo que se viene. Ya les dije que si hubiera sido otro, sale corriendo o no sirve de traductor, o no pone la plata y dice, venga, me arriesgo.
¿sí? Entonces es el típico abierto a las posibilidades y preparado para que las posibilidades le lleguen. Es decir, yo quiero recibir visita, pero si tengo la puerta cerrada nunca entran. Tengo que abrir la puerta. El segundo personaje ahí es Alejo, que hoy en día, según lo que me cuenta Buen Hombre, está muriendo de sida, está escondido, perseguido, pero ese Alejo era el típico negociador ambicioso a la plata para la satisfacción y la rumba. Es el personaje sin control. Y ahí es donde más tenemos que poner cuidado en esa juventud que empieza a experimentar, pero no controla sus emociones, esa sociedad del vacío que nos dice Lipovetsky, y que se descontrola. Mire que el control de Alejo era el buen hombre. El buen hombre le ponía freno. Pero cuando el buen hombre ve que la cosa está cogiendo, se aleja. Eso lo van a encontrar acá. Y cuando Alejo queda solo con el negocio, se lo empieza a contar a todo el mundo y se tira al chiste. Ese Alejo representa al joven sin control del barrio más marginal hasta el barrio más pupi. Es ese personaje que tenemos que mirar que cae en la telaraña y no sale. Y el tercer personaje es el lleno de necesidades y de carencias, que es Capacho, que prueba lo que le den y anda buscando esa sociedad líquida, esa sociedad de emociones, y es el que en un momento, que es lo curioso acá, cuando ve un polvo que están moliendo ellos con el afán de hacer unas pastillas parecidas al éxtasis, y ese no ve que es un polvo para construir pastillas, sino que se lo mete por la nariz, y ahí es donde nace, porque los otros se dan cuenta que el Capacho tiene todo un vuelo, que acá lo presenta el libro, y ahí es donde dicen, no, pues entonces no hagamos pastillas, vendámoslo como polvo, y es el famoso polvo rosado que coge fuerza. Entonces, tres personajes que los vemos, que es el primo de nosotros, que es la tía de nosotros, que es el vecino de nosotros, un buen hombre, un Alejo o un Capacho. Ahí también en el libro se van a encontrar cómo el Tusi particularmente tiene un asunto de marketing tremendo, o sea, inclusive con celebridades, con cantantes muy importantes, terminan haciéndole apología al Tusi, y eso como se va entrando en los imaginarios sociales. Para concluir con Johnny, antes de darle paso a las preguntas que de pronto alguno tenga o que en redes sociales estén haciendo, John, ¿cuál es esa realidad del Tusi hoy en Medellín con el tema de salud pública? Esto que se está viendo de las amputaciones, nada más salió hace un día, 2 días, un informe del Colombiano muy fuerte sobre lo que está pasando con todo lo que le están mezclando a lo que hoy llaman Tusi. Yo quiero aprovechar para recordar un cuento a propósito de esa picardía paisa de la que hablaban ustedes. El cuento Que pase la cerradora. Lo hemos leído, ¿cierto? El autor es un señor de Santa Fe de Antioquia que se llamó Jesús del Corral. Ese cuento tiene que como 100 años, más o menos. Y en ese cuento se cuenta la historia de un paisa, pero avispado. En realidad es un avispado que se consigue la plata con lo que sea, a diferencia del indiecito que iba con él. Se muere de hambre porque no tiene esa picardía. Yo lo hemos sido convertido en la tradición paisa en una frase que es como una especie de mantra de las mamás a los hijos. Consiga la plata, mijo, consígala buenamente. Si no la consigue honradamente, consiga la plata, mijo. Esa es una frase desastrosa, pero que ha sido cultura paisa. Incluso se muestra en alguna de las películas de Pablo Escobar que más o menos así le hablaba a doña Mirna, a su pequeño Pablo. Las cosas malas, hágalo bien hecho. Entonces, por eso es que Medellín termina siendo la capital mundial del vallenato. Aquí donde pulula el vallenato. Está la capital mundial, aquí se graban todos los músicos del vallenato. Está en la capital mundial del reggaetón. Está en la capital mundial del libro ahora. Es la capital mundial de la música medicina, una música que hay por ahí prosperando lo más de bonita. Medellín es la capital mundial ¿de qué dice? Del libro. Del libro, ahora sí fue nombrada. Medellín es un sitio de atracción internacional para la gentrificación.
y se gentrifica con mucha fuerza. Y lo hacen los extranjeros de una manera impresionante, afectando la economía local. Medellín es un polo impresionante para el comercio sexual también, que ha sido muy denunciado y ya conocemos esa historia, pero también para el consumo de psicoactivos, porque se consiguen, ¿cómo es que dicen los extranjeros? Hombre, eso aquí es muy barato y es muy fácil de conseguirlo. Entonces, eso quiere decir que aquí, pues claro, aquí hay una mezcla de factores históricos, sociales, culturales, tremendos que han hecho que todo esto prospere. Yo creo que ahí se mezclan precisamente las historias de Buen Hombre, Alejo, Capacho e incluso Marcela. Porque el personaje Marcela, que es el cuarto que yo quisiera destacar aquí, es una mujer nuestra, una mujer de Medellín, que finalmente aterriza, bueno, es decir, Lo salva. un buen hombre, ya le decían el buen hombre, con Marcela se convierte pues, casi en un santo. Porque Marcela Lo ajuicia. Lo aterriza. lo salva, lo aterriza, y le pone los puntos sobre las sillas. ¿Qué personaje tan bonito? Eso también es paisa. La mujer linda, la mujer como aberracada, como la mujer que es capaz de poner los puntos sobre las sillas, criar bien a sus hijos. Yo he conocido muchachos criados en Manrique, de mi edad, por ejemplo. Bueno, ya no son muchachos, pero gente criada en Manrique de mi edad, que me decía, a ver, hermano, yo llegaba siendo un sardino, yo era un ladrón, y quedándose en brazos, pero yo era un ladrón y yo llegaba a mi casa con algo robado y mi mamá, y aquí no pasa. Devuelva eso, ve a ver qué va a hacer, pero aquí no entra con orden y robamos. Muy bonito, eso es una mamá paisa. Claro, no faltaría la mamá paisa que, ay, ¿de dónde trajo esos tenis tan lindos, mire? Traiga otro. Qué bueno, y traiga para el hermanito, ¿cierto? Hombre, yo creo que en verdad nos debemos algún día un debate desde el punto de vista bioquímico del efecto de estas sustancias y estas cosas en el cuerpo humano, pero yo sí quiero decir algo, y es que la ketamina, las anfetaminas, el LSD, el tusi con sus mezclas, que son varias de esas cositas, más otras, en realidad la gente las consume porque, como muy bien lo explica el buen hombre, se convierte en una prótesis del ego. Qué denominación tan precisa. Prótesis del ego. Un ego en crecimiento, en formación, una identidad en formación que tiene problemas de identidad, que tiene problemas para congeniar con la vida, de pronto se encuentra con una sustancia que es capaz de alterar la percepción, que es capaz de alterar la conciencia. Entonces, no hay que lidiar con tantos desafíos de la vida, sino que se lidia con esa sustancia que es capaz de alterar la manera en que percibes a los demás. Hay una frase por ahí, preciosa en la historia, que dice que con las rumbas con Tusi ya no había peleas. Se acabó la guerra en esas rumbas, que las había antes con otro tipo de sustancias, porque esta sustancia les hacía ver la vida de una manera bonita. Es decir, todo es amor, y todo es paz, y todo es armonía, muy parecido a lo que sucedió en los 50, 60, con el LSD en los Estados Unidos. Y claro, ese es el problema, de que es que los seres humanos no solamente somos seres de adicción, sino que también quisiéramos vivir en paz y armonía, pero tenemos dificultades. Y esa es una escapatoria, una prótesis del ego. Yo quisiera terminar diciendo, salud empieza por agua. Todo lo que es importante para estar sano empieza por agua. Necesitamos aire, porque ahí está el oxígeno. Necesitamos agua, necesitamos alimento, actividad física, abrigo, albergue, necesitamos aseo, necesitamos practicar un arte. Afecto, ¿no? Y ahí vienen las A que no son físicas. Necesitamos afecto, abrazo, amor, alegría, armonía, autoestima, autoconocimiento, autoeducación. Y todo eso que es lo que a mucha gente le está faltando. Vitamina. Bueno, y podríamos poder seguir, la lista es muy larga, arepa, aguacate, por ejemplo. También muy importante. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, que nos acompañen en este lanzamiento o alguien en redes sociales de pronto
en esta transmisión está haciendo alguna pregunta o alguna inquietud. De no ser así, Edgar, John, muchas gracias. Quisiera que nos despidiéramos de este. La señora tiene por acá una. Ah, bueno, y el señor también. Adelante con su inquietud. Buena pregunta. Muy bien, muchas gracias, doña Diana. Vamos a escuchar también la otra pregunta para que la respondamos en simultáneo. ¿El señor tiene una inquietud? Sí. Bueno, buenas tardes, Carlos. Pues no me atrevo a decirlo, yo soy consumidor. ¿De? Yo entiendo que sí, un mundo paralelo, ya, muy relajado, bien. Pero después diré todo lo que había perdido en el mundo real. Es un disfraz. Muestra algo bueno, relajado, chévere, a lo que están perdiendo, todo lo que se va perdiendo en el mundo real, a donde ir, que es la corriente y es la derecha de la vida. Pues el grupo de vida. Lo único que distingue es que el consumidor pobre no tiene donde habitar y cuando va a un bueno. Ya con dinero, pues tiene casa, tiene ropa, tiene comida. Pero no nos exigen a estar cometiendo el mismo error. No con dinero, no sin dinero. No pide mujeres, no tiene caja. Bueno. Entonces, es un mundo muy paralelo, pero un mundo que la realidad se pierde esto. Salir de ello no es decir voy a salir o que alguien lo lleve para que salga. Únicamente todo para la misma persona, es decir, hasta aquí llegué, hasta aquí voy. Tener un conocimiento, mejor dicho, cuando tomo un vino, tomo por el autoestima, sí, por muchas cosas, ahí es cuando de pronto levanta la cabeza. Así es, muchas gracias por esa reflexión también tan importante. Yo creo que esa pregunta sobre los síntomas, qué mejor que un médico para responderla. Alguien es como medio bajito, medio taciturno, medio Tímido. apagado, y usted de pronto lo ve de un momento a otro eufórico, más contento de la cuenta, en un estado que puede llamar, pues en medicina se puede llamar manía o hipomanía, y usted debería sospechar, ¿sí o no? Imagínense que un hijo que es como medio calladito, que siempre llega, y un día llega, ¡mamá! Usted de inmediato, ¿qué le pasa a este muchacho, cierto? Entonces, es probable, solo probable, ¿cierto? Puede que tenga alguna otra razón, se ganó la lotería, por ejemplo, o se acaba de ganar dinero, pero un estado de euforia abrupto es un indicador. Eso, digamos, para unos primeros usos, pero cuando el uso es repetido, ya la cosa va cambiando, porque entonces usted va a ver, que fuera del estado eufórico, de un momento a otro pasan a un estado absolutamente contrario, depresivo, deprimido e incluso agresivo. Esos cambios en el estado de ánimo son claramente sospechosos. Yo se lo he escuchado a muchas mamás hablando de sus hijos, he conocido pacientes míos o he conocido una historia por ahí, y es la manera en que las mamás dicen, no, este está otra vez bajo los efectos. Conocí un par de papás que, para evitar que el hijo saliera y se pusiera en riesgo por ahí consumiendo cosas en la calle, le llevaban ellos el tusi a la casa al muchacho, a un muchacho de 18 años. Eso es lo que en términos hoy de la psicología
experta en adicción se llaman padres coadictos. También se les puede llamar, bueno, coadictos es la palabra más precisa, porque quiere decir que queriendo ayudar, destruyen. Y eso es una cosa supremamente grave. Entonces, digamos, esa es una manera de sospecharlo. La otra es porque, bueno, pueden haber cambios también visibles, es decir, signos en el cuerpo, como por ejemplo, brillo en los ojos que aumenta por aumento de secreción ocular, puede haber secreción nasal, puede haber cierto enrojecimiento, eso se llama eritema de la piel en la cara, eritema facial, y bueno, ya un uso sostenido, imagínense los efectos. Ahorita usted me hizo recordar de que la gente que explora estos consumos, pues claro, lo hace por buscar el mundo paralelo y por lo tanto como un escape al mundo real, pero hay otras razones para buscar el consumo que están en la historia de la humanidad. Esa segunda razón, fuera del escape, es la gente que quiere una mística rápida. Así se le llama. Es decir, no es que quiera explorar, no es que quiera evadir el mundo tan horrible, los papás que le tocó tan espantosos, los hermanos tan maduros que tiene, sino que quiere vivir un mundo espiritual, rápido, un mundo en la espiritualidad. Y algunos han encontrado esa vía para una mística rápida a través de yagé, hongos, bambú, bueno, algunos se emborrachan también con ese propósito, ¿sí? Cannabis y también el TUSI, el LSD. Hay gente que incluso se ha vuelto muy espiritual porque está consumiendo estas sustancias y creen que es la manera, y eso obviamente implica un montón de interrogantes, porque si vos vas a entrar en un mundo espiritual, pues hombre, uno diría, si vas a entrar en ese mundo, vas a tener que hacer un recorrido y tener un aprendizaje, un proceso largo, porque eso por la vía rápida no es. Hay que hacer muchos cambios en la vida. Yo quiero anotar algo, Sí. James. En el año 2003 y 2004 tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes consumidores en Bogotá, haciendo un acompañamiento casi psicosocial y un acompañamiento en temas de formación hacia el emprendimiento y hacia la formación humana. Pero yo desde ese tiempo vengo analizando que los efectos de cualquier sustancia que entre al cuerpo diferente al alimento, sí vas teniendo unos daños a nivel físico y sobre todo a nivel mental. Pero fuera de eso, que ya desde la medicina se puede explicar mucho y que en el Colombiano salió un artículo muy bueno que ya habla hasta de pérdida de algunos miembros y bueno, de cosas, de amputación y bueno. Yo quiero referirme a unos cambios que se ven en lo social y me voy a los 4 legados griegos. La filosofía, como un ejercicio de pensamiento profundo, la ética, como la reflexión y análisis sobre lo que está bueno, lo que está mal, lo que conviene o lo que no, un ejercicio axiológico, la política como una participación en la organización, en el buen desarrollo con los otros y con el todo, con las cosas, etcétera. Esa es la política, no lo que entendemos como, vemos como politiquería. La política es el orden. Y el cuarto elemento legado griego es la estética, la belleza, la búsqueda del orden. Cuando una persona empieza en su búsqueda de nuevos ambientes, de cosas, porque no está de acuerdo con sus padres, porque hay una cosa, porque le fue mal, porque terminó con la novia, o simplemente porque hay un nadaísmo, no encuentro algo en esta existencia, empieza a consumir. Ese consumo, lo primero que ataca socialmente en la persona es la estética. Es decir, la persona deja de cuidar su forma, su presentación, deja de bañarse, ahí dándole respuesta a mi amiga ya que hacía. Una forma de que un padre y una madre de familia se dan cuenta que el hijo está cogiendo es porque ya antes se peinaba, antes se arreglaba, se echaba un perfume, una loción, y ahora no se baña. Es decir, lo estético ya no le es importante. Primer elemento que pierde quien empieza a ser consumidor. Cuando empieza a perder ese estado de lo estético,
y aumenta su consumo, pasa a lo político, sin Dios y sin ley. Lo primero que pierde es el elemento vital de la autoridad. Nos respeta a papá, nos respeta a mamá, nos respeta al celador del edificio, nos respeta al policía, ustedes lo ven, el odio que se va generando en esas comunidades consumidoras hacia los policías y luego hacia todo tipo de autoridad. Es decir, pierden un nivel social que es la política. Y siguen consumiendo. Yo siempre he dicho, el que ha perdido la política lo podemos salvar. Ahí yo cuando trabajaba con los jóvenes consumidores en Bogotá, yo decía, este está en ese punto, aún podemos hacer algo. Pero luego pasan a un estado de perder la ética. Es decir, la reflexión sobre lo que está bueno y lo que está malo es donde ya se empiezan a convertir en delincuentes. Donde empieza a robarle a la mamá para ir a consumir. Donde pierde los límites y hasta agrede a la mamá. Ya no es que no le haga caso, sino que le dice vieja grande. Y ustedes entienden. Ya cuando el joven o el señor, la niña, pierde el tercer elemento que es la ética, la cosa es más complicada. Y en la reeducación que se hace con el consumidor, mucho más complicada. Pero viene el cuarto punto, que es donde se llega a perder la dignidad y los vemos tirados en la calle, que es cuando se pierde la filosofía, es decir, la capacidad de raciocinio. Ahí es muy fregado sacar a un joven de las drogas, muy fregado. Los que vemos tirados en unas condiciones deplorables física, en sus locuras, ahorita que venía uno gritando como loco y todo completamente sucio, ya es muy complicado porque ya su racionalidad la pierden. ¿Y cuál es el problema en torno al tusi? Cuando el buen hombre se da cuenta, ya viviendo fuera del país, que a la sustancia que él produjo, le estaban cambiando una sustancia que generaba una transformación en el cuerpo para reemplazarla por el fentanilo. Ahí es donde él se pellizca y se viene para Colombia y nos busca y dice, esto hay que llamar la atención a la sociedad porque el fentanilo ataca fuertemente al sistema nervioso central y al cerebro, y entonces ahí es donde la persona casi que se está saltando de lo estético, ¡pum!, directamente al último nivel, que es muy peligroso y no podemos perder. Bueno, creo que ahí... Sí, Para agregar algo pequeño. Quiero hablar sobre la capacidad terapéutica del acto de escribir. Parece muy importante resaltar este libro como un acto de sanación del buen hombre. Nuestros escritores acá, profesor Emilio, Leonardo, bueno, ustedes han escrito, no sé quién más habrá escrito de ustedes, ha descubierto seguramente la capacidad terapéutica que tiene el acto de escribir. Qué importante es que este hombre lo haya hecho, para él y para la sociedad. Quiero destacar eso. Segundo, estamos a punto de ver zombies como en la calle Kensington, en Filadelfia, pero en Medellín. Estamos a un pasito. Bueno, que uno aquí en esa calle de, ¿cómo se llama? Bronx. sí, ahí donde caen zombies. Ya se ve algo ahí muy parecido. Estamos a punto porque ya, claro, el tusi moderno no es este. El tusi moderno es un veneno impresionante, hasta el punto de mezclarle fentanilo. 50 veces más potente que la morfina para quitar un dolor, 50 veces más potente que la morfina para crear adicción. Es un contrasentido del comerciante de psicoactivos. ¿Qué le interesa a un comerciante de psicoactivos? Que existan consumidores, ¿no? Que existan consumidores continuos, cautivados, ¿cierto? Es decir, que necesitamos un consumidor sano. Porque si se muere, entonces, ¿qué va a seguir consumiendo? ¿Cierto? Esta gente está muriendo. Entonces, una estrategia muy rara, una estrategia muy extraña de parte del que se puso a distribuir una sustancia que enferma a la gente de una manera y la mata. Eso es un contrasentido comercial. En cambio, quien inventó esto sí tenía definitivamente una lógica porque no mataba. Creaba y no creaba una adicción química, más bien una adicción psíquica. Entonces tenía un consumidor continuo, que es lo que quiere cualquier vendedor. ¿Qué quiere un vendedor? Que le esté comprando permanentemente. Entonces quiero rematar con esta reflexión que hoy la recordé y no sé si alguien la había escrito, y es esto. ¿Qué
sería de la humanidad sin el narcotráfico y el consumo de psicoactivos? O sea, que son dos estrategias para aturdir al joven. ¿Qué sería de la humanidad sin la pornografía y la prostitución? Que son dos maneras de aturdir el deseo. Y tercero, ¿qué sería de la humanidad sin los medios de comunicación por la manera tan terrible en que aturden la conciencia de los seres humanos? Es decir, yo creo que hay tres grandes negocios que parecen más bien estrategias de manipulación. Y me parece que el narcotráfico, el microtráfico y todo eso, en realidad son estrategias bárbaras para manipular a los jóvenes. Entonces termino diciendo, qué bueno que la sociedad mundial responda ante esto, no castigando a los narcotraficantes, pero en eso están pensando hace tiempo, no han podido. Guerra contra la droga, llevamos 54 años en la guerra contra la droga y no han podido. Es decir, hay algo que hacer muy educativo, muy destructivo para controlar verdaderamente esto en el efecto de nuestros jóvenes. Yo quiero anotar algo, que pena. El buen hombre toma conciencia de lo que produjo y del daño que le hicieron a eso que produjo y cómo está dañando a la sociedad con el fentanilo. Porque es una cosa totalmente diferente a la que él se inventó. Pero en un momento de diálogo con el buen hombre, con la lágrima en el ojo, me decía, me preocupa lo que están haciendo con los niños. Y mire lo que el doctor John Bowlby nos habla de que necesitan nuevos. Están tirándose unas generaciones que las están volviendo estúpidas, que lo estamos viendo en todos los procesos sociales donde hay una estupidez generalizada. Y eso también tiene que ver con lo que se está consumiendo y de la forma que se está consumiendo. Mire cómo se está consumiendo la vulgaridad, ya no es la grosería y el chiste, la vulgaridad. Pero el buen hombre dice, mire lo que están haciendo con los niños. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo? ¿Qué están haciendo con los niños? Digo, vean la música, escuchen la música. Y cómo estas figuras que las tienen con la idolatría que nosotros llegamos a tener a un Queen, a un Michael Jackson, a una Madonna, que los tuvimos como grandes, o un Vicente Fernández, un Antonio Aguilar, un Camilo Sesto, en este momento tienen una fijación y un endioseamiento de unos personajes que la tienen clara, y es promover el consumo para tener clientes de estas sustancias. Y el color rosado, es que me emociona y lo tengo que decir porque no nos podemos ir con eso. El color rosado, que fue un accidente en la producción del primer Tusi, que se metió capacho y todo eso, que fue porque no consiguieron pastillas azules, sino que lo encontraron unas rojas, y al combinar todo dio rosado, se convirtió en bandera. Y ojo, porque la música que están consumiendo nuestros jóvenes, que están consumiendo nuestros niños, y que los profesores y profesoras están permitiendo que las niñas bailen de esa forma vulgar y todo eso, esa música es promotora número uno y es la industria para generar nuevos adictos. Y viva el rosado. Miren esos videos donde aparece en algún momento el rosado. Llegaba el buen hombre y me decía, ¿sí vio la clave en el poblado? Y yo, ¿cuál? Mire el poblado. No solo mire el piso, la cantidad de bolsitas que hay, ya no hay colillas de cigarrillos, sino bolsitas que llevaban Tusi, sino mire cómo la industria, los medios de comunicación, los humoristas, ustedes ven los humoristas contando un chiste diciendo, sí, eso está para meterme un Tusi, y lo dicen con naturalidad. Y el cantante que habla así todo trabado, que uno no entiende nada, tiene hasta una canción al Tusi. Entonces, es una cosa de una industria de la maldad muy complicada, que el buen hombre se preocupa y dice, yo necesito que esta historia se conozca porque la sociedad está mal. Qué pena. Son muchas las conversaciones que podemos seguir generando alrededor de esto. Agradecemos su presencia en este espacio, a quienes se conectaron a esta conversación, y la idea es esa, generar muchas más inquietudes, continuar hablando del tema, promocionando el libro, teniendo estas prevenciones frente a estos fenómenos sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por conectarse. Ya enseguida las preguntas las haremos, creo que de manera puntual, antes de finalizar el espacio. O bueno, sí, una pregunta adicional. Aquí La idea es sí. pero yo le veo algo que tengo diferente. Yo le doy un precio. Si ustedes están mirando la posibilidad de hacerlo más masivo, de hacer una edición más grande para bajar el precio, para que tengan acceso a la gente. Sí, ahí esa pregunta para el editor. El precio editor. del libro, adelantamos ahí,
eran 60.000 pesos, pero en las últimas conversaciones con el equipo y aquí con el doctor John Borges y con el buen hombre dijimos, no, el fin no es lucrativo. Entonces se está vendiendo en 40.000 pesos, que dan los costos de producción del libro porque se saca un tiraje muy pequeño. Se mirará la posibilidad de que se pueda sacar un tiraje grande y al sacar más libros, que es lo que necesitamos para que llegue a los colegios y las universidades, pues el precio irá bajando. Pero 40.000 pesos digamos que no es un precio altísimo para un libro y para un buen libro que como historia es divertida, como literatura súper y como información van a ver que nos ilustra, nos ilumina para algo que tenemos que hacer. Ojalá los profesores vean que invertir en un libro para tener elementos y juicio para orientar a sus estudiantes es muy necesario. Respondamos la última pregunta de manera muy puntual, por favor. Bueno. ¿Cuál es la manera de consumir el tusi? Bien, y mire que parece una pregunta inocente, pero cuando yo empecé a trabajar en este libro, yo no había escuchado bien del tusi. Ya había trabajado con consumo de drogas y esto me pareció, es por medio de, ¿cómo es, doctor? ¿Por la nariz? ¿Cómo se llama? ¿Nasal, no? Inhalación. Por inhalación. Ese polvito ahí lo inhalan. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Espero compren el libro, lo consigan, lo difundan, conversen en su familia sobre este tema, en sus espacios sociales y nos seguiremos encontrando en nuevos escenarios de libros para pensar. Yo quiero antes de despedirme agradecerles a ellos, a ustedes y de parte de la editorial les damos un regalo a estos que son artistas, trovadores, tienen ese elemento grandísimo. Doctor, 2 libros, uno sobre el tango de la maestra Laura Cecilia Bedoya de aquí en Medellín, de Cine Bandoneón, un viaje por el tango y la cultura, porque si le gusta el arte, pues la música entra ahí. Y del maestro Martín Omar Jaramillo de Buenaventura, maestro en música, compositor, maestro, el libro se llama Neuromúsica, y cómo la música nos ayuda a salir de, mejor dicho, droguense con música y no con esas sustancias malucas. Muchas gracias. James, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Feliz resto de día. Un abrazo para todos. Muchas gracias.